y ahora vamos a invitar a nuestro segundo ponente de la noche, el doctor Juan Pablo Rodríguez. No sé si puede, doctor, prender su cámara. Ahí está el doctor. Bienvenido. Bienvenido a este webinar. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, el doctor Juan Pablo nos va a hablar acerca de las infecciones en los niños y niñas. Va a hablar un poco sobre las características de las infecciones, los diagnósticos en los niños, qué tratamientos en niños y sobre prevención también. Bueno, déjenme presentárselos. Como les había dicho, él es el doctor Juan Pablo Rodríguez. Él es docente de la Cátedra de Infectología en la Universidad Mayor de San Andrés. Estudió medicina en la Universidad Mayor de San Andrés. También realizó especialidades en pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, e infectología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez también. Tiene una maestría en Ciencias Médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de infectología en el Hospital del Niño y como docente. Bueno, muy buenas noches y bienvenido nuevamente, doctor. La palabra para que usted nos pueda compartir toda esta información valiosa. Vamos a seguir la misma dinámica, 25 minutos más o menos de exposición y al finalizar las preguntas que nos haga el público para usted. Bueno, muchas gracias a World Vision por esta invitación y bueno, creo que es un tema muy importante para los niños sobre todo y esta charla está dirigida a los padres sobre todo y a la población en general. Entonces vamos a un poquito a tocar algunos temas, profundizar algunos temas con el objetivo de aclarar dudas y de hecho por eso mi presentación tiene el objetivo de responder algunas preguntas y esto lo vamos a hacer en esta agenda que yo he escogido para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, hoy vamos a ver qué sabemos de este virus, qué es un virus, entender un poquito qué es un virus, cómo ingresa al cuerpo, cómo afecta este virus a los niños, por qué los niños se enferman menos. También eso vamos a tratar de explicar un poquitito. Cómo saber que un niño tiene esta enfermedad y si mi hijo está infectado, cómo puedo tratarlo o qué debo hacer. Y el tema un poquito de las cepas nuevas, si me debo preocupar o no. Y el tema de la vacuna, que como saben ustedes ya llegó también a Bolivia. Empecemos con el primer punto sobre lo que sabemos de este virus. Este virus, como ustedes saben, apareció en China. Es una zoonosis, que quiere decir que es una enfermedad que se transmite desde los animales hasta los seres humanos. Esa teoría que este virus fue creado en el laboratorio y que es un arma biológica, eso no es cierto, no hay nada de evidencia, porque normalmente los murciélagos albergan miles de virus y agentes infecciosos y otros agentes infecciosos que padecen estos murciélagos y otros animales. Pero por contacto estrecho de animales con los seres humanos, como vimos en los mercados de Wuhan, obviamente pueden pasar estos virus animales hacia los seres humanos y causar infección en los seres humanos y después de ahí transmitirse entre los humanos. Sabemos también que es una transmisión ya después de haber pasado de los animales hasta los hombres, es una transmisión ahora entre las personas y las vías principales, como lo mencionaba el doctor que me precedió, es principalmente la vía aérea y el contacto directo e indirecto, que también lo vamos a ver un poquitito más. Y este virus va a ingresar por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca principalmente. Y que hemos aprendido también de esta infección es que afecta sobre todo a las personas adultas, mayores, a los ancianos. Afecta a todos, obviamente, pero los que más tienen complicaciones son esta población de adultos mayores y sobre todo aquellos que tienen alguna enfermedad de base. Lo que les comentaba, el reservorio natural de este virus, por lo menos hasta la fecha, y lo que se ha investigado son los murciélagos. Aparentemente hay ciertos animales que son intermedios, que no se sabe todavía, eso está en investigación, pero hay ciertos animales que después de que estuvieron en contacto con el murciélago pasaron a esos animales y de esos animales a los hombres y después se hizo la transmisión. Y aquí podemos ver un poquito cómo se transmite de una persona y cómo una persona puede transmitir aproximadamente a 3 personas y esas 3 personas a otras 3 y sucesivamente. Ese se llama el número de reproducción de la enfermedad y por eso
En esta Navidad hemos visto cómo ha explosionado los casos debido a que ha habido mayor transmisión y la cadena ha sido más grande. Entonces, una persona que esté enferma va a tener el virus en sus vías respiratorias, y a través de las secreciones respiratorias, esta persona va a contaminar a otras personas de manera directa a través de estas gotas. Por eso el distanciamiento es importante, porque una persona que estornuda generalmente elimina estas gotas que son mayores a 5 micras, son gotas más grandes, como vemos en la figura inferior, y personas que están a una distancia menor a 2 metros puede llegar estas gotas que yo elimino al hablar, al toser, estornudar, cantar, etcétera. Y estas gotas pueden ingresar por estas mucosas de la cara, peor si yo no tengo algún protector o un facial o una mascarilla. Sin embargo, se ha visto que este virus puede migrar una distancia mucho más larga y crear partículas más pequeñitas de 5 micras que pueden aerolizarse y estar flotando en el aire más tiempo, sobre todo en lugares cerrados. Es por eso que lugares cerrados mal ventilados y personas sin protección se convierten en el sitio perfecto para poder tener transmisión. Y no olvidarnos de los métodos indirectos. Si bien hemos visto el uso generalizado de la mascarilla, muchas veces seguimos viendo personas que están con la mascarilla, pero se están tocando los ojos. Y obviamente, pues, varias superficies pueden estar contaminadas. Muy bien, como segundo punto vamos a ver un poquito qué es un virus y cómo ingresa a nuestro cuerpo. Un virus es un agente infeccioso, ¿no?, que está formado por un material genético. El material genético es la base de todo lo que vamos a hablar más adelante para entender un poquito estas nuevas variantes, entender un poquitito las vacunas. Entonces, el material genético es el DNA o el RNA. Entonces, un virus tiene un material que puede ser de DNA o RNA, y este virus está rodeado de proteínas. Eso así de simple es un virus. Esos dos componentes nada más. Y este virus necesita sí o sí ingresar a una célula para poder multiplicarse, para poder replicarse, ¿no? O sea, si yo dejo un virus en una mesa y al día siguiente vuelvo, al día siguiente voy a ver el mismo virus que está ahí. No se ha multiplicado solo. Si yo dejo una bacteria en la mesa y al día siguiente vuelvo, en la mesa va a haber 100 bacterias. Entonces, las bacterias tienen la capacidad de multiplicarse por sí solas, en cambio el virus no. Necesita la maquinaria de la célula para poder dividirse y multiplicarse, como lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles son las vías de ingreso principalmente de los virus en general? De todos los virus que nos producen infecciones respiratorias, gastrointestinales, hepatitis, VIH, etcétera. Las vías principales de ingreso son las vías respiratorias, la vía digestiva, la piel no intacta, las mucosas, ¿no? Las mucosas de los ojos, la conjuntiva, la boca y obviamente los genitales. Por eso tenemos también tantas infecciones por virus que se adquieren por transmisión sexual, y también por piel no intacta, sobre todo cuando tenemos alguna herida en la piel o nos realizan un tatuaje, o nos ponemos piercing, etcétera. Son sitios también de ingreso de microorganismos. Entonces aquí les muestro el coronavirus y les decía esta simplicidad del virus que está conformado por este genoma de RNA, como ustedes pueden ver, y rodeado de unas proteínas. Obviamente estas son diferentes proteínas, pero en general son básicamente así de sencillo este virus. Y vean ustedes en esa espícula, por eso se llama coronavirus, por esa forma de corona, gracias a esa spike o espiga o espícula, que es la base fundamental para la infección, porque es a través de esta espícula que se va a unir al receptor de la célula, que se llama el AC2, como ven ustedes ahí abajo. A través de esta proteína S, el virus se va a unir a este receptor de la célula y va a ingresar a la célula, y después dentro de esta célula este virus se va a replicar y después se va a liberar y va a ir a infectar a otras células epiteliales de la vía respiratoria. Y después se puede diseminar por la sangre e ir a otros órganos también a multiplicarse. Entonces es un poquito cómo este virus nos infecta. Y es importante entender un poquito esta proteína S, porque la base de las vacunas que les voy a mostrar más adelante están precisamente en esta proteína S. Y vean una microfotografía como real, como los virus son miles, millones de virus que están saliendo de una célula para ir a infectar a otra.
¿Cómo afecta el virus SARS-CoV-2 a los niños? Afortunadamente, y digo afortunadamente porque muchas infecciones respiratorias virales, la gran mayoría son de los niños y causan muchos problemas en la niñez, sobre todo influenza y otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio, por ejemplo, que nos causa muchos problemas en los niños. Afortunadamente, este es un virus que no produce mucho daño en los niños. Obviamente que sí los infecta, pero no produce cuadros graves, como hemos visto en los adultos y como el doctor que me precedió también mencionó, es muy raro tener niños en terapia intensiva, pero los tenemos y hemos tenido y hemos tratado a varios niños ya en el hospital. En el hospital del niño hemos tratado casi 50 niños con COVID-19 y afortunadamente la gran mayoría les ha ido bien. Digo la gran mayoría porque ha habido algunos que no y que han requerido terapia intensiva. Entonces, pero en general los niños no presentan un cuadro grave. ¿Y cuáles son los síntomas que presentan estos niños? Son muy similares a un cuadro respiratorio, de un resfrío o una faringitis. Pueden o no tener fiebre y los síntomas respiratorios y gastrointestinales son los más comunes, ¿no? Desde tos, dolor de garganta, congestión nasal o flujo nasal. Y síntomas gastrointestinales también. Y algunos niños pueden ser asintomáticos también en su gran mayoría, y esto lo estamos viendo porque muchas veces los papás salen positivos y los niños o tienen síntomas y los niños no tienen ningún síntoma muchas de estas veces. Aquí les muestro una gráfica de Argentina, de la población etaria, cómo son los grupos etarios que más se están afectando. Vean ustedes que es más o menos el promedio de los adultos jóvenes, es el grupo que más se infecta en Argentina y es muy similar, pero esto genera mucha mortalidad, sobre todo en los adultos mayores. Pero obviamente los datos en los niños no son muy confiables porque muchos de los niños no se hacen las pruebas, uno porque no tienen síntomas y otros porque los padres no los quieren sacar para hacerse las pruebas, o porque los padres ya han salido positivos y se asume siempre que generalmente los niños están también con la infección. Entonces, si bien habíamos mencionado que los niños en general tienen cuadros leves y son muy parecidos a un cuadro respiratorio, un resfrío común, hay niños que pueden tener complicaciones, y este es el grupo principalmente de los menores de 1 año, que se ha visto que en mayor proporción puede tener un poquito cuadros más graves. Los niños, los adolescentes que tienen alguna enfermedad de base, por ejemplo, obesidad o algunos problemas del corazón o problemas pulmonares, o niños de cualquier edad que tienen estas patologías de base, son los que más pueden tener cuadros graves. Quise poner un poquito sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico porque es un síndrome nuevo asociado a esta enfermedad del COVID-19 y que se ha presentado en varios países, en Latinoamérica, en Bolivia también, y es un síndrome que se caracteriza porque se presenta aproximadamente 2 a 4 semanas posterior a la infección por el COVID-19 en los niños, y se manifiesta por fiebre de más de 3 días de evolución, manchas en el cuerpo, exantema, conjuntivitis en ambos ojos, síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, hipotensión, ¿no? Les baja la presión a los niños y tienen compromiso de otros órganos, por eso se llama multisistémico, afecta a muchos sistemas del cuerpo como el hígado, el riñón, el corazón, la sangre, etcétera, y puede ser un cuadro grave que puede hacer que estos niños requieran terapia intensiva y algunos de ellos puedan fallecer. Si bien a niños previamente sanos que no tienen ninguna enfermedad de base es muy raro que les dé un cuadro grave, aquí les presento una tomografía de uno de nuestros pacientes que lo atendimos en el hospital, que vean cómo ingresó con esa tomografía y después del manejo que le dimos en el hospital, a los 9 días le hicimos una tomografía de control y vean la mejoría de este paciente. Y esto les pongo aquí porque fue un niño sin ningún antecedente de alguna enfermedad, un niño sano. El síndrome multisistémico pediátrico, o PIMS, ¿no? Que también se llama por sus siglas en inglés, como les había mencionado, tiene esa característica de presentar este cuadro clínico que puede ser muy, muy aparatoso, ¿no? Vean ustedes las manifestaciones que pueden tener.
Y aquí les muestro una publicación de los países que han reportado diferentes casos confirmados con algunas defunciones de este síndrome. Nosotros hemos tenido en el Hospital del Niño unos 5 casos, pero obviamente, lamentablemente, nuestro sistema de reporte y vigilancia no es el adecuado, por eso no aparecemos en esta lista, pero nosotros hemos tenido también este síndrome en el hospital. Y la pregunta es, ¿por qué los niños se enferman menos? Y de hecho, el mundo también está empezando a mirar a los niños, porque hay algo que tienen los niños que hacen que estos niños no se enfermen. Tienen algo que los está protegiendo y eso es bueno. Y puede ser la base para investigar cosas que se podrían aplicar tal vez en los adultos en un futuro, para que también los adultos no se enfermen, puedan tener ciertas características que tienen los niños. Algunas hipótesis que pueden explicar por qué los niños tienen cuadros leves. Uno de ellos es porque tienen pulmones más sanos, se han expuesto menos a tóxicos ambientales, naturales o artificiales, principalmente el cigarrillo. El cigarrillo es el veneno que mata más personas que COVID cada año. Y lamentablemente en los países que tienen altos índices de fumar son los países que más mortalidad han tenido. Entonces, esa es una hipótesis, que eso también se ha visto que los niños tienen, no sé si se acuerdan de la imagen que les había mencionado sobre el receptor de la célula, donde se une esta proteína S, es el receptor AC2, y los niños tendrían menos este receptor en sus células respiratorias y el virus no tuviera dónde unirse mucho en estas vías respiratorias. Esa es otra teoría. Los niños tienen en general mayor cantidad de infecciones en edad pediátrica, tienen muchos resfríos, infecciones, son muchos virus. Hay otros coronavirus humanos que se llaman, que también causan resfríos y otras infecciones y son comunes en la infancia. Entonces podría haber alguna interacción cruzada con estos virus que podría favorecer que la respuesta inmunológica de los niños sea mucho mejor contra el coronavirus una vez que se enfrenta a este. La respuesta inmune de los niños es diferente a los adultos en ciertas características, tienden a producir mejor anticuerpos que los adultos. Eso también explicaría por qué ellos tienen menos infecciones. También otra explicación por qué los adultos se complican más es porque una vez que el virus ingresa a los pulmones, el adulto tiende a producir mayor inflamación en los pulmones que en los niños, y esto puede ser otra explicación. Y también los niños tienen menos enfermedades de base asociadas a conductas que nosotros vemos, sobre todo en la población adulta, relacionados al tabaquismo, al alcohol, obesidad, dieta, etcétera. Todos estos síndromes que favorecen cuadros más graves. Y hay alguna otra teoría que no se ha confirmado, pero se está investigando, que algunas vacunas que, como ustedes saben, se ponen a los niños pudieran tener algún efecto en la estimulación del sistema inmune que podría ayudar indirectamente contra el coronavirus. ¿Cómo yo puedo saber que un niño tiene la enfermedad por COVID-19? Lo más importante es que la gran mayoría de los niños, más del 80-90% de los niños, se infectan en su casa, ¿no? Principalmente, y ahora más que nunca, sobre todo porque esos niños no han estado saliendo de su casa, y es común que el adulto es el que trae el virus a la casa y después disemina y contagia a los niños. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un niño tiene COVID-19? Obviamente, indagar si en la familia ha habido alguien cercano que vive en esa casa que ha sufrido la enfermedad o ha tenido algún síntoma muy sugestivo. Obviamente síntomas, puede o no tener un niño fiebre, más bien los niños a comparación de los adultos tienen menos fiebre que los adultos, los síntomas respiratorios que pueden ser leves y síntomas gastrointestinales que son mucho más frecuentes que en los adultos. Y con esos dos datos yo puedo tener una elevada sospecha de que este niño puede tener la COVID-19, pero el diagnóstico confirmatorio lo voy a hacer con el laboratorio, ¿no? Entonces, muy importante el diagnóstico a través del laboratorio para poder confirmar. Y para esto existen pruebas, que es la famosa PCR, que detecta este RNA que hemos visto, este material genético del virus, y el antígeno nasal, y las pruebas de anticuerpos, la prueba de ELISA o las pruebas de anticuerpos, la prueba rápida que detecta los anticuerpos, o sea, las defensas que ha producido la persona una vez que ha estado en contacto con el virus, esta famosa IgM-IgG,
que para ser más claro les voy a explicar aquí con esta gráfica. Vean ustedes, en el día 0 es el día de contacto con el virus, ¿no? Y más o menos después de que yo entro en contacto con el virus, en promedio la gran mayoría de la población al 5º o 6º día de haber estado en contacto con el virus o con la persona enferma que me ha contagiado, yo voy a presentar síntomas en general al 5º al 6º día, pero puedo presentar desde el primer día hasta el día 14, pero el promedio son 5 o 6 días. Y vean ustedes que para el periodo agudo de la enfermedad, cuando yo tengo sobre todo síntomas, las pruebas que más me sirven para hacer el diagnóstico es la prueba de PCR que está en color rojo o la prueba de antígeno nasal que está en color verde, ¿no? Entonces es muy importante por eso para nosotros los médicos saber o conocer cuándo el paciente ha empezado con los síntomas o cuándo ha sido probablemente el contacto con alguna persona para poder hacerse los anticuerpos. La prueba de PCR o el antígeno, porque muchas personas, y no sé si les ha pasado a ustedes, estuvieron en la oficina con un colega que dio positivo y al día siguiente van y se hacen la prueba de anticuerpos. Y si ven ustedes, los anticuerpos recién van a aparecer en 2 a 3 semanas y les sale la prueba negativa y dice, no me he contagiado, ¿no? Entonces es un error que se ha cometido, se sigue cometiendo y hemos trabajado muchísimo. Porque muchas personas están realizando pruebas en los momentos inadecuados o se hacen PCR después de un mes de que tuvieron síntomas y que ahí le va a salir negativo. Entonces, eso es un poquito, esta gráfica un poquito ayuda a entender cuándo yo tengo que hacerme las pruebas y cuándo yo puedo estar en una fase de transmisión, que sobre todo es cuando la PCR es positiva y como ven ustedes, esto es más o menos 2 semanas. Por eso el aislamiento a una persona en casa suele ser 14 días porque es el tiempo en que realmente la carga viral va disminuyendo y la PCR es negativa y desaparece. Y después aparece la prueba de anticuerpos. Entonces, un poquito resumiendo ese tema del diagnóstico, si yo quiero hacer el diagnóstico de una infección de COVID-19 en cualquier paciente, sea adulto o niño, tengo que hacer la prueba de PCR o la prueba de antígeno nasal en las primeras 2 semanas o primeros 10 días, idealmente desde que he empezado los síntomas, ¿no? Ahí tengo alta posibilidad de que esa prueba salga positiva. No me sirve la prueba de anticuerpos o ELISA, o las pruebas rápidas para esas primeras 10 días o 2 semanas, no me sirve porque es muy probable que vaya a salir negativo. Entonces, en resumen, para diagnóstico de COVID, para confirmar el diagnóstico de COVID, solamente me sirve la prueba de PCR o el antígeno nasal. Ustedes me dirán, yo tengo mi IgM, mi IgG que es positiva, pero eso refleja que usted ha tenido una infección hace mucho tiempo, semanas o meses atrás, y solamente me dice que usted pasado de esta infección y ahorita lo que estoy viendo son sus anticuerpos que usted ha formado después del contacto con el virus. Y generalmente cuando aparece la IgM y la IgG, usted también deja de contagiar. No habría riesgo para otras personas. Ok, un poquito explicando ese tema del diagnóstico. Otra pregunta es un poquito el tema del tratamiento, ¿no? Bueno, nosotros como infectólogos hemos batallado muchísimo con la polifarmacia. Tenemos receta de 15 medicamentos, ¿no? de colegas médicos o pacientes que se automedican. Son 15 medicamentos que toman para un paciente o un niño que no tiene más que un síntoma de resfrío, ¿no? Entonces, aquí un poquito voy a recalcar eso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que yo daría a un niño? Si es que tiene síntomas o tiene el diagnóstico confirmado de COVID. Esto va a depender. Obviamente, si mi hijo no tiene ningún síntoma, no le tengo que dar nada, ¿no? Pero si mi hijo tiene síntoma, y ojo, que no existe tratamiento, y lo puse con letras mayúsculas, no existe tratamiento medicamentoso útil para el virus. O sea, un medicamento que vaya al virus y lo mate, no hay. Hay algunos medicamentos, sí, antivirales, como el Remdesivir y otros medicamentos antivirales, que sí son esos medicamentos antivirales, que van directamente al virus y tratan de matarlo, pero no han sido efectivos en la práctica, ¿no? O sea, no me han dado los resultados que yo esperaba. Entonces, a la fecha, no hay. Ahora me dirán, pero doctor, ¿y esa receta de ibuprofeno, paracetamol, zinc, vitamina C? Eso es un tratamiento sintomático, no es para el virus, ¿ok? Es un poquito el mensaje que yo les quiero dar. Entonces, el tratamiento es para los síntomas, no es para el virus,
Entonces, si yo no tengo ningún síntoma y tengo COVID, no tengo que tomar nada. Pero si tengo COVID y tengo dolor de garganta, tengo fiebre, tengo tos, puedo tomar un medicamento para esos síntomas, ¿no? Y tomaré paracetamol, ibuprofeno para bajarme la fiebre, el dolor de garganta, o si tengo mucha tos, tomaré tal vez un jarabe para la tos. Y ese es el tratamiento que se hace. Y el mismo tratamiento que hacemos cuando estamos resfriados, hacemos eso. De hecho, en medicina nosotros tenemos un adagio que dice, el resfrío común dura 7 días sin tratamiento, ¿no? Y dura una semana con tratamiento, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un resfrío con tratamiento va a durar lo mismo que sin tratamiento, ¿no? Entonces, es un poquito, en niños sobre todo, nosotros somos mucho más enfáticos en este tema, porque en general, uno, que los niños tienen cuadros más leves, y dos, que los niños son mucho más susceptibles a intoxicarse con medicamentos, ¿no? Entonces, un poquito eso, recalcar en el tema del tratamiento en sí. Pero obviamente hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, hay pacientes que pueden tener un cuadro mucho más grave, niños, estamos hablando de niños, y adultos también, que pueden tener un cuadro mucho más grave, que les cuesta respirar, que necesitan oxígeno, o tienen mucha fiebre, etcétera. Estos pacientes de cuadros graves pueden requerir antibióticos, porque no para el COVID, sino porque se está complicando con otras bacterias sobre el virus que yo ya tengo, se está complicando mi infección, o estoy teniendo mucha inflamación en los pulmones y puedo usar medicamentos como la dexametasona, por ejemplo, que es un antiinflamatorio potente que me va a ayudar a desinflamar el pulmón. Pero en general estos medicamentos, como son para cuadros graves, realmente se hacen en el hospital bajo la supervisión de un médico. ¿Ok? Y algo que realmente yo como infectólogo me preocupa muchísimo y es algo que se ha luchado y estamos perdiendo la batalla y el COVID ha sido algo que ha favorecido a que perdamos más la batalla, es el uso irracional de los antibióticos y la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Es increíble la cantidad de antibióticos que se ha usado para el COVID, no sirven. Los antibióticos son para las bacterias, no hacen nada a los virus. Entonces no tiene sentido tomar un antibiótico si yo tengo una infección viral, ¿no? Y obviamente ahí entra el tema de los antiparasitarios. Muy bien lo decía el doctor, que ha habido publicaciones sobre el uso de la ivermectina, etcétera, pero en general no hay ninguna evidencia que pueda dar beneficio, sobre todo en los pacientes pediátricos, y nosotros no los recomendamos. Y no es nosotros, o sea, no es un médico en particular. Nosotros nos guiamos por lo que dicen los entes regulatorios internacionales imparciales como la Organización Mundial de la Salud, quienes no recomiendan. El 27 de enero acaba de salir una recomendación, unas guías de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de no recomendar el uso de antibióticos para la infección de COVID-19, exceptuando estos pacientes graves que están probablemente con alguna sobreinfección bacteriana. ¿Ok? Es un poquito con el tema de los medicamentos porque realmente la polifarmacia ha sido increíble y el tema de las vitaminas y los suplementos y el zinc, que lo comentaba el doctor, yo me estoy refiriendo a que no sirven para el virus, ¿no? O sea, si yo tengo COVID y si me tomo un montón de vitaminas, no me va a ayudar para el virus. ¿Ok? Sí, obviamente el tema de nutricional para el manejo de la desnutrición como una estrategia de salud pública a nivel global que en nuestro país está y otros países en vías de desarrollo, tenemos muchos problemas con la niñez, temas de desnutrición, deficiencias de proteínas, talla baja, etcétera, donde ahí se puede usar el zinc, etcétera, esa es otra cosa, ¿no? Pero para tratar o prevenir el COVID no hay evidencia y no nos sirve. O sea, en resumen, un niño puede tomar una vitamina, puede tomarla, pero si un niño está bien alimentado y ingiere alimentos nutricionalmente balanceados, no necesita un aporte nutricional extra, ¿no? Porque otro problema que estamos viendo es irnos a los extremos de obesidad. Ahora con la cuarentena estamos teniendo adolescentes y niños que se han ido al otro extremo de obesidad, que genera otros problemas de salud, ¿ok? Entonces, un poquito para contextualizar y adelantarme seguramente a las preguntas que van a venir sobre el uso de estos medicamentos.
que yo respeto a quien los defienden, pero nosotros siempre buscamos el bienestar del paciente y primero es no hacer daño al paciente. Aquí les muestro un poquito un resumen de lo que les comentaba, de que los antibióticos son para las bacterias, que no sirven para los virus y que la gran mayoría de infecciones respiratorias en general son virales y no requieren el uso del antibiótico. Y aquí les muestro una bacteria cómo se ha hecho resistente al antibiótico y como caramelo empieza a comer el antibiótico porque no le hace ningún efecto ya el antibiótico porque se ha vuelto resistente. Me debo preocupar de las nuevas cepas. Es un tema que ha surgido ahora en relación a las nuevas cepas y que estas nuevas cepas pueden causar problemas. Entonces, un poquito para entender a qué se refiere estas variantes, estas nuevas cepas que han surgido inicialmente en Inglaterra y en otros países, y ahora en Bolivia tenemos nuevas cepas, era la pregunta. Yo les digo con toda certeza que sí, tenemos, solo que no lo hemos detectado, pero sí, seguramente tenemos. Y estas cepas se desarrollan a través de mutaciones que se producen de manera natural, evolucionan de manera natural. Todos los virus y las bacterias también tienden a cambiar en el tiempo, ¿no? Imagínense el primer virus que apareció en el murciélago, así casi en Wuhan, se multiplicó y pasó a otro animal, y dentro de ese animal se multiplicaron otros virus, y de ahí se multiplicaron, y ahí como estamos en descendencia de virus que se han multiplicado de manera increíble. Entonces, en estos hijos de los virus que fueron sus padres y sus abuelos, tatarabuelos, etcétera, en esas generaciones de virus han habido transformaciones, han habido mutaciones, y estos son los virus que nosotros ahora estamos viendo. Estas mutaciones ocurren, estas nuevas cepas y variantes ocurren en todo el mundo. Y estas mutaciones en general pueden no tener ningún problema cuando son menores, pero cuando son mutaciones grandes, son cambios grandes del virus, estas sí pueden ser muy favorables para el virus, lo pueden hacer más potente, lo pueden hacer más transmisible, pueden hacer que evada la respuesta inmune de la persona y pueden generar más mortalidad. Pero también pueden ser mutaciones que pueden ser desfavorables para el virus, pueden hacer más débil, pueden hacer que muera más rápido con las defensas, etc. Entonces, eso no sabemos ahorita, eso recién se está investigando, cuál sería la implicancia de estas nuevas cepas. La buena noticia es que por lo menos a la fecha no hay evidencia de que podrían estas nuevas variantes afectar a las vacunas, ¿no? Eso es una buena noticia, pero en un futuro esto podría pasar. ¿Y por qué les digo que esto podría pasar? Porque ya pasa con el virus de la influenza, por ejemplo. Nos ponen la vacuna de influenza cada año porque el virus que circula este año cambia para el próximo año y el próximo año es otro virus. Ya no me sirve la vacuna que me aplicaron este año. Entonces, esto puede pasar por el coronavirus, puede pasar. Y esto implicaría que nosotros en un futuro tendríamos que ajustar y crear nuevas vacunas para estos nuevos virus, y esto sería un problema. Pero a la fecha no hay esta evidencia. Entonces aquí les muestro un poquitito estas variantes genéticas o mutaciones. Un poquito para que me entiendan, aquí abajo está el último reporte de la OPS del 19 de enero de este año de las mutaciones de los grupos genéticos que tiene el virus, estas variantes. Entonces vean ustedes ahí que parece todo complicado, que hay varias letras. Entonces yo he tratado de resumirlo de esta manera. Vean que el abecedario tiene ese orden, ¿no? A, B, C, D, etc. Entonces, de repente, en la letra donde tiene que estar la C, aparece una F. Eso es un error, eso es una mutación, ¿no? Entonces, esa mutación se va a llamar la F3C, porque en el tercer lugar, que es la letra C, ¿no? En vez de estar la C, está la F. Esa es una mutación y me ha cambiado en el sitio tercero, me ha cambiado la C por la F, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de todas estas letras que están ahí, reflejan lo mismo, que en esa lógica de secuencia genética ordenada que existe normalmente en los virus, ha habido en un segmento, y esa letra representa un aminoácido, ha habido un cambio de un aminoácido por otro, y eso me ha generado una mutación.
Y vean en este mismo reporte que les comentaba, vean las variantes, la distribución de las variantes. Están en todo el mundo, vean. Yo por eso les digo que en Bolivia tenemos con certeza. Y ustedes me dirán, pero ahí está Bolivia, este blanco. Qué casualidad, vean Bolivia, Paraguay, países de Centroamérica, África, son los únicos países que no tienen estas variantes, ¿no? Y eso es porque no las tengan, son porque no tienen son países de bajos ingresos y no tienen la capacidad para hacer esta detección de estas variantes, porque para poder detectar estas nuevas cepas se requiere un equipo de laboratorial e infraestructura muy costoso de biología molecular para poder hacer la detección. Entonces, el hecho de que detectemos no quiere decir que no hayan estas variantes, o sea, con seguridad las tenemos, solo que no hemos detectado. Aquí un poquito para resumirles y un poquito para entender este tema de las cepas, aquí les he puesto la primera cepa, que es este tigre que está caminando arriba en la parte superior izquierda. Ese es el primer virus que apareció en Wuhan, ¿no? Y este virus se multiplicó y de ahí nacieron otros miles de virus, miles de tigres. Y vean ustedes que aparecieron unos tigres que tienen rayas negras, otros tienen menos rayas, otros casi no tienen rayas. Esas son variantes que han aparecido, ¿no? Y esas son las variantes que ahora nosotros estamos viendo, pero en general son tigres, ¿no? Son tigres y nuestras defensas que están al lado derecho, que las he representado como este spin, están, pues, reconocen al tigre y no va a dejar que el tigre lo ataque, ¿no? Pero esto puede pasar, ¿no? En teoría sí puede pasar en un futuro, no sabemos cuándo, pero puede pasar, eso teóricamente es posible, que estos virus cambien y estas mutaciones sean muy grandes y aparezca un tigre de 2 o 3 cabezas, ¿no? Entonces, obviamente este tigre va a ser, o este virus va a ser mucho más agresivo porque puede matar más fácilmente, ¿no? Y yo voy a estar ahí como ese puercoespín sin muy buenas defensas y no voy a poder defenderme porque no voy a tener unas defensas contra esos virus, esos tigres de 3 o 2 cabezas, y obviamente puede ser mucho más fácil que me pueda eliminar, ¿no? Entonces, eso puede pasar en teoría y por eso siempre estas nuevas variantes preocupan, porque uno puede pensar que en algún momento puede venir una variante totalmente rara que mi organismo no esté preparada o que esta variante sea mucho más agresiva porque ha dotado al virus de ciertas características que lo pueden hacer mucho más agresivo. La buena noticia es que a la fecha no hay evidencia de que ese virus de 2 o 3 cabezas ha aparecido. Obviamente eso en teoría puede pasar, pero al momento no. Y si me preguntan, ¿nos debemos preocupar? Y respondiendo a la pregunta del título, si nos debemos preocupar por las cepas nuevas, yo digo que no. Ahorita que no. Uno, porque no las vamos a poder detectar. Dos, porque tenemos ya problemas serios con la cepa que ahorita tenemos ya en nuestro país y no le estamos controlando. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar de algo que no sé si tengo, si ya sé lo que tengo y no lo estoy pudiendo controlar? Y finalmente, quiero acabar con el punto de las vacunas. ¿Qué hacen las vacunas y si debo o no yo vacunar? Un poquito para entender qué son las vacunas. Las vacunas son partes inactivadas de un virus, ¿no? De una bacteria o de un parásito, de cualquier agente infeccioso, son partes inactivadas. Y cualquier parte de un agente infeccioso que estimula una respuesta inmunológica, nosotros le llamamos antígenos. Y estas partes antigénicas, estos virus que no causan enfermedad, que han sido inactivados en el laboratorio, no van a causar enfermedad, ¿no? Y el único objetivo es que van a despertar nuestro sistema inmunológico. Entonces, ese es el fundamento de toda la vacunación, de todas las vacunas, es despertar y formar anticuerpos a través de la estimulación antigénica, ¿no? Nos van a inocular unos agentes infecciosos que no causan enfermedad, que son inactivados, con el objetivo de que nosotros creemos defensas para una segunda exposición, ¿no? Entonces, ese es el fundamento de la vacuna. Entonces, ahorita me vacunan, yo voy a generar anticuerpos contra la sustancia que me han vacunado, que en este caso va a ser el virus de la COVID-19, y cuando yo entre en contacto, en un contacto con el virus, me contagie de coronavirus, y entre el virus por las vías respiratorias, en las vías respiratorias yo ya voy a tener anticuerpos que van a controlar este virus y van a evitar que el virus ingrese a las células de mi cuerpo y me causen
enfermedad. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante entender el concepto de las vacunas. Aquí un poquito en resumen, aquí les muestro en esta gráfica cómo es el fundamento de la vacunación. Ahí están viendo ustedes cómo están inyectando estas partículas antigénicas que nuevamente les repito, no tienen la capacidad de multiplicarse, de causar enfermedad, y por eso uno dice, ya me van a inyectar, entonces me va a dar el COVID. No te puede dar COVID porque no es posible, porque no está el virus ahí completo, solamente están inyectando una parte, esta proteína S, ¿no? Esa proteína S que va a estimular la respuesta inmune. Yo voy a generar anticuerpos contra esta proteína S, ¿no? Entonces ahí vean ustedes cómo ingresan estos antígenos y cómo nuestras células de defensa representadas por las células dendríticas y los neutrófilos son los que van a captar estos antígenos y van a dar la señal a todo el sistema inmunológico para que formen anticuerpos, para que en una segunda exposición yo ya esté preparado para la guerra cuando me enfrente al virus. Aquí un poquito les muestro gráficamente el concepto de la vacuna. Hay diferentes plataformas de cómo se han elaborado las vacunas. Aquí les voy a resumir solamente la vacuna que tenemos ahorita en Bolivia, que es la Sputnik V, y cómo se ha creado esta vacuna. Vean ustedes, la tecnología de estas vacunas es increíble, por eso uno ama y cree en la ciencia cuando ve los logros de la medicina a través de todas estas plataformas científicas. Aquí vean ustedes cómo en el lado izquierdo está este coronavirus, vean, con su proteína S, que está en color medio café oscuro. Ahí está este coronavirus, ¿no? Con su proteína S. Entonces, el material genético que tiene la información genética para formar esta proteína S es lo que se ha extraído del coronavirus. Solamente eso, y eso yo lo voy a introducir a otro virus que no me va a causar enfermedad, que ha sido un virus inactivado, que se llama un adenovirus. Y por eso esta vacuna se llama una vacuna de vectorial, ¿no? Porque va a usar el adenovirus. Y yo he puesto el ejemplo como caballo de Troya, ¿no? Entonces usa el caballo como si fuera el adenovirus, y dentro de este caballo de Troya, dentro de este adenovirus, está la secuencia del coronavirus, que una vez que ingrese a la célula, después de la vacunación, va a formar, va a sintetizar, va a formar esta proteína S, como ustedes ven en la tercera diapositiva, en la tercera imagen, se está formando estas proteínas esas del virus, marrón, ¿no? Entonces, una vez que mi célula forma, gracias a la información que han introducido, forma estas proteínas del virus, mis defensas van a ir a reconocer estos virus, estas proteínas, y van a generar anticuerpos o defensas contra estas proteínas. Entonces yo voy a tener ya defensas contra las proteínas y en una próxima exposición con el virus, cuando este ingrese a mi cuerpo, yo voy a atraparlo con los anticuerpos que se van a unir a estas proteínas S del virus. Y obviamente esto va a protegernos y va a hacer que no tengamos una enfermedad grave o que podamos fallecer. Y ese es el fundamento de la vacunación. Se van a aplicar 2 vacunas, como ustedes saben, del Sputnik V. Una es en el momento 0 y la segunda dosis es al día 21. ¿Y por qué les muestro esta diapositiva? Es para explicarles un poquitito por qué el fundamento de aplicar 2 dosis. Vean que cuando me aplican una dosis, yo elevo mis defensas, ¿no? En color verde vean cómo se elevan las defensas, y con una segunda dosis estimulo más la respuesta inmunitaria y esto me genera mayor defensa. Se ha preguntado cuál es la eficacia de esta vacuna Sputnik V. Recientemente, hace 2 días, ha salido una publicación en Lancet, una revista prestigiosa, que habla de una efectividad o eficacia del 91.6%, o sea, muy buena comparando con las otras vacunas. Y obviamente, ¿por qué creemos que la vacuna es la solución? Porque es uno de los grandes logros maravillosos de la medicina. Ha salvado millones de vidas, y por eso los grupos antivacunas lamentablemente no conocen la historia,
¿no? Porque si leyeran la historia de la medicina y vieran cuántas personas han sobrevivido gracias a la vacunación, inmediatamente se pasarían y serían los primeros promotores de las vacunas. Ha solucionado y está solucionando muchas enfermedades mucho más graves que la COVID-19, como la viruela, sarampión, poliomielitis, fiebre amarilla, neumonías, cuadros de meningitis, coqueluche, diarreas, influenza, etcétera. Y no solamente infecciones, sino las vacunas pueden prevenir cáncer, como cáncer de hígado, cáncer cervicuterino en la mujer, cáncer anal de pene en el hombre, etcétera, porque evitan la infección por los virus que causan estos cánceres. Entonces, realmente las vacunas es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad y en las pandemias pasadas por otros virus, pues ha sido la solución. Y esperemos ahora, por eso estamos un poquito esperanzados en que la vacuna vaya a poner fin a esta pandemia. Aquí, ya para concluir, les muestro nada más un poquitito de lo que estamos hablando. Vean ustedes, desde el momento en que se aplicó la vacuna de sarampión y rubiola por los años 80, vean cómo disminuyó los casos de sarampión y rubiola y cómo, conforme voy incrementando la cobertura vacunal por encima del 80-90%, las tasas van disminuyendo de estas enfermedades. Lo mismo pasó con la poliomielitis por esos mismos años. Vean los casos que habían, cuántos niños han quedado con secuelas paralíticas de esta enfermedad tan grave. Y del momento que se empezó a aplicar las vacunas, vean cómo han ido incrementándose las coberturas y cómo ha ido disminuyendo inclusive a cero los casos de poliomielitis. Ya actualmente en Bolivia es prácticamente anecdótico o raro ver un caso. Hace varios años un solo caso de poliomielitis y esto ha sido gracias a la vacunación. Y si aún uno se pregunta si se debe o no vacunar, pues si tú quieres protegerte a ti mismo, si quieres proteger a tu familia, a tus papás, a tus abuelos, a tus hijos, ¿no? a los que trabajan contigo, a tus amigos, etcétera, te tienes que vacunar. El que no se vacuna se va a enfermar, va a ser una fuente de contagio para otras personas, va a hacer que la pandemia continúe, que la transmisión perpetúe, y que obviamente esa misma persona o otras personas puedan tener el virus y puedan fallecer por esta enfermedad. Mi mensaje final sería que la COVID-19 es una infección incontrolable en su transmisión. Hay que reconocer nuestras limitaciones y no vamos a poder controlar este virus. Esa es una realidad en el sentido de su transmisión. Se va a transmitir. Los que no nos hemos infectado en esta ola, nos vamos a infectar en una tercera o una cuarta ola si es que llegara a venir y si es que no tenemos vacuna. Entonces, en algún momento, cualquier persona que no le ha dado el coronavirus es susceptible y puede infectarse y obviamente tener un cuadro grave. ¿Y cómo va a responder esta persona a la infección? Eso va a depender de muchos factores, desde sus defensas, la edad que tenga esta persona, si tenga o no una enfermedad de base. Los niños tienen cuadros leves y son asintomáticos en su gran mayoría. Debemos evitar la polifarmacia en esta pandemia y sobre todo en los niños porque no estaría justificada debido a los cuadros más leves que tienen estos niños. Y debemos dar principalmente espacios de atención y recursos, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Me refiero a las personas adultas mayores, a las personas ancianas, que son las personas que más están falleciendo, son los que nosotros deberíamos facilitar su atención de estos pacientes. Y finalmente, creemos que lo único que va a poder controlar esa pandemia, las muertes y el impacto indirecto y colateral que tiene esta pandemia y que es muy, muy amplio, que algo ya lo comentó el doctor que me antecedió, en relación a niños que no acuden a colegios, niños que no, se está incrementando las muertes, la desnutrición, el VIH, otras enfermedades, las enfermedades que, hablando de las vacunas, las enfermedades que nosotros preveníamos con vacunas ahora se han disparado debido a que esta pandemia ha afectado globalmente muchos otros aspectos y está generando mucho más daño colateral que el mismo COVID. Entonces, creemos que la solución de esta pandemia va a ser una vacuna efectiva, que esperamos que sean estas que están llegando, y esto por historia, por lógica, por razón y por humanidad. Yo con esa última me despido y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse y por la invitación a World Vision. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido información muy valiosa.
Hay muchas preguntas de nuestros asistentes que les voy a ir leyendo para que vayamos respondiendo rápidamente. Realmente les agradecemos a todos poder que siguen conectados. Es información de valor. No todos los días tenemos pues, el privilegio de tener un infectólogo, jefe de la unidad de infectología del hospital, o un doctor como Roy, que también ha compartido con nosotros, ¿no? Entonces les agradecemos muchísimo que continúen, que tengan ese interés por informarse, por conocer sobre esto. Entonces vamos a dar pie a las preguntas. Vamos a leer las que han enviado. Denme un minutito. A ver, acá una pregunta nos dice Judith. ¿Qué pasa con niños con cardiopatía? ¿Tienen algún riesgo mayor que otros niños? Sí, sí, totalmente. Sí es la respuesta, porque ahorita me estoy acordando de un paciente que, de hecho, de los pacientes que nosotros hemos atendido, un paciente que falleció de COVID fue un niño que tenía un problema del corazón. Entonces, los niños con problemas cardíacos tienen mayor riesgo a tener enfermedades graves, ¿no? Respiratorias en general, no solamente por COVID, sino por otros virus, mismo virus de influenza, el virus sincicial respiratorio o las neumonías comunes son mucho más graves. Por eso un grupo que sí o sí se tiene que vacunar contra influenza y las vacunas de nuestra cartilla son los pacientes con cardiopatía porque están en un riesgo muy, muy alto de complicaciones. Hay que tener muchas previsiones con ellos entonces. Nos dice otra pregunta. ¿En qué casos existen falsos negativos en las pruebas PCR y ELISA? Nos pregunta Alarcón. ¿En qué casos existen falsos negativos? Sobre todo, afortunadamente la PCR tiene muy buena sensibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir sensibilidad? Que me detecta confiadamente a los positivos, ¿no? Eso quiere decir sensibilidad. Por ejemplo, si yo tengo 100 pacientes que tienen realmente COVID, yo les hago a ellos la prueba, me va a salir al 98 de ellos me va a salir positivos. Entonces su sensibilidad es del 98%, solamente he tenido de ahí 2 errores o 2 falsos negativos, ¿no? Entonces, la PCR tiene muy alta sensibilidad, pero no es del 100%, puede haber falsos negativos. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? Cuando no se toma, sobre todo cuando no se toma bien la muestra, ¿no? Porque la PCR nosotros tenemos que hacer de células epiteliales de la nariz. Entonces, por eso a veces es no sé a quiénes le hayan hecho la PCR, a mí no, pero sé que es muy, muy fea y muy dolorosa, porque tienen que raspar prácticamente las células epiteliales de la nariz, de la vía respiratoria, para que sea positivo. Si uno no hace ese procedimiento de raspar, muchas veces lo único que obtiene son un poco de secreción moco prácticamente, y ahí puede dar falsos negativos, ¿no? Eso principalmente con la PCR. Y el ELISA sí tiene menor sensibilidad. De hecho, tenemos muchos pacientes que tienen ELISAs negativos y han pasado la enfermedad, y eso no cuadra porque deberían ser positivos después de haber pasado la enfermedad. Y eso depende sobre todo del método que se hacía en el laboratorio, del equipo, etcétera, pero tiene a tener sensibilidad menor que la PCR. Bueno, tenemos otra pregunta de Katia. Nos pregunta, perdón, esto se mueve mucho y no me deja leer. Vamos a ir con la pregunta de Judith. ¿Qué pasa con niños? Ah, no, esa ya la leí, perdón. Si el síndrome se presenta después de 2 semanas, ¿las pruebas laboratoriales saldrían positivas en enfermedades activas o ya saldrían negativas? ¿Y en cuánto tiempo se remite el síndrome? ¿El tratamiento es diferente? Pregunta. Ajá. Sí, muy buena pregunta. Bueno, el síndrome multisistémico pediátrico, inflamatorio multisistémico, se presenta generalmente 2 a 4 semanas y mucho más frecuente todavía 4 semanas de haber pasado la enfermedad. Y los criterios son fiebre más de 3, que el niño tenga entre 0 y 19 años, son los criterios, que tenga fiebre más de 3 días, que tenga compromiso de más de 2 órganos, ¿no? Este compromiso puede ser, como les había mencionado, la piel, el corazón, el hígado, el riñón, otros órganos, y esta es la definición. Y otro criterio es que el paciente tenga pruebas positivas para COVID-19, que puede ser PCR, que todavía es raro, pero puede ser todavía positivo a la 4ª semana,
pero ya puede tener pruebas de ELISA o pruebas de anticuerpos positivas a la 4ª semana. O si es que no fueran negativas estas pruebas, hay el antecedente epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que su papá, su mamá han tenido COVID hace 4 semanas, ¿no? Ese es otro criterio. Y el tratamiento sí es diferente porque la fisiopatología, o sea, cómo se ha producido la enfermedad es muy distinto. Ya no está el virus ahí, sino que no se sabe un poco la etiología, pero el virus ha activado, ha inflamado el cuerpo y es el mismo cuerpo que está causando daño al paciente. Y por eso el tratamiento del síndrome multiinflamatorio es sobre todo dar unos desinflamantes muy potentes para desinflamar esta inflamación que tiene el niño y que le está causando daño. Entonces es un poquito el resumen del tratamiento, que es muy distinto al del COVID, ya a la infección aguda. Otra pregunta nos llega, dice, cuando están en fase de contagio durante la evolución del síndrome. No, generalmente no, porque cuando ya tienen el síndrome multisistémico, ya han pasado estas 4 semanas. Y como les comentaba, la gran mayoría de niños y adultos también, el promedio de la gran mayoría de las personas es que a los 14 días de haber empezado los síntomas ya no contagian. Entonces, ya a las 4 semanas, en general, la gran mayoría de los pacientes no contagian. De acuerdo. Denef nos pregunta, ¿qué dificultades podrían tener los niños con antecedentes de cardiopatías congénitas en el sistema circulatorio al contraer el COVID-19? Bueno, el paciente con cardiopatía tiene muchos problemas, digamos, que favorecen que tengan infecciones. En primer lugar, estos pacientes con cardiopatías tienden a tener mayores índices de talla baja y desnutrición por su mismo problema de base. Entonces, este es un factor que influye ya en el sistema inmunológico, porque son niños que en general, la gran mayoría no pueden subir de peso, y tienen estos problemas. Entonces, estos pacientes tienen esta condición ya de fondo. Y después, muchos de esos pacientes tienen infecciones respiratorias mucho más comunes que los niños que no tienen problemas del corazón. Entonces, ya tienen más daño pulmonar. Entonces, un pulmón, cuando llega el COVID-19, es un pulmón mucho más dañado, podríamos decir, y más susceptible a tener una infección más grave, ¿no? Esos son un poquito los factores que influyen en estos pacientes. De acuerdo, gracias, doctor. Susana nos pregunta si ha visto algún recontagio en niños y si ha sido más grave o más leve que la primera vez. Bueno, no hemos visto buenos recontagios en los niños porque, porque no los buscamos generalmente, ¿no? Porque es un poquito más difícil hacer el diagnóstico del recontagio en el niño, porque en el niño sí o sí necesitamos pruebas de laboratorio que nos confirmen. Entonces es muy raro, generalmente nosotros no lo buscamos, porque los niños tienen con frecuencia muchas infecciones respiratorias y en general no hemos tenido niños graves, por ejemplo, que han tenido el COVID, se han ido a su casa y han vuelto con COVID. No hemos tenido por lo menos de estos casos graves, ninguno. Kimberly hace la siguiente consulta. Dice que en casa pasaron el COVID y que recién salieron sus pruebas negativas. Tiene niños de 1 año y 3 años. Su niño de 1 año tuvo fiebre hasta esta semana. ¿Es posible y recomendable hacerle la prueba ELISA? Bueno, no sé cuándo pasaron, tengo entendido, no sé cuándo fue la infección. Eso sería bueno saber cuándo tuvieron la infección, porque en general la fiebre no dura más de 1 semana, digamos, ¿no? No dura más de 1 semana. Entonces, muchas veces hemos tenido, obviamente se entiende por la preocupación de los padres, que muchos piensan que ya han tenido el COVID los niños y el niño viene con fiebre a la semana y piensan que sigue siendo COVID. Pero eso es muy raro. Generalmente es otra cosa, es otra infección respiratoria por otro virus o es otra infección en otro lugar. Entonces es muy raro que un niño tenga fiebre por el COVID más de 1 semana. Entonces, si ellos ya han pasado el COVID y tenían pruebas negativas, pues quiere decir que han pasado el COVID hace mucho tiempo, entonces ya no deberían tener ningún síntoma o signo de COVID. Si están teniendo fiebre o tos, algún otro síntoma respiratorio parecido a COVID, habría que investigar otra enfermedad infecciosa. Es muy poco probable que sea nuevamente COVID.
Entonces, en ese caso, ¿cómo le recomendaría hacerse la prueba de ELISA? No, no, porque por lo que entendí la pregunta, ya le hicieron las pruebas y fueron negativas, ¿no? Entonces yo asumo que ya pasaron COVID hace tiempo y tuvieron, me imagino, en algún momento una prueba positiva. Y le hicieron una prueba que es negativa y yo no le haría. Yo no le haría por el tiempo de evolución de la enfermedad, yo no le haría. Y si en este momento está con fiebre, habría que investigar otras causas. Los niños tienen fiebre por otras causas que muy comunes, entonces eso tenemos que investigar. De acuerdo. Luis hace la siguiente pregunta. Doctor, ¿es preocupante que aún no se demuestre que se puedan mezclar las vacunas entre ellas? Una vez que uno elige la vacuna, ¿debe quedarse con esa elección? ¿Eso es correcto? Gracias. Muy buena pregunta del señor Luis Zawad. Muy buena pregunta porque debido a que está habiendo escasez de vacunas a nivel mundial, estamos teniendo una mixtura de vacunas. Ahorita creo a la fecha no hay ningún país que esté poniendo una sola vacuna. Estamos poniendo de una y de otra. Entonces lo que va a pasar seguramente en un corto plazo es que nos van a poner una vacuna, no sé, de Pfizer, ¿no? Y después ya no va a haber para la segunda dosis, entonces vamos a tener que usar una vacuna de la China o la rusa, etcétera. Entonces esta mezcla de vacunas nunca se ha visto antes, porque generalmente siempre las vacunas que se aplican tienden a ser la misma vacuna. Pero están haciendo justo esta pregunta, por eso digo que es muy interesante, porque justo están haciendo en Inglaterra un estudio en este momento con más de 800 personas, donde son voluntarios todos, obviamente, les están aplicando a un grupo la primera vacuna de un tipo, en este caso, por ejemplo, Pfizer puede ser, y la segunda dosis va a ser de otra vacuna, de otro tipo, ¿no? Están haciendo mezclas de vacunas y quieren ver qué pasa con estas personas. Y si ellos tuvieran una buena respuesta, no tuvieran ningún problema, puede que más adelante se pueda dar una recomendación de poder mezclar estas vacunas de diferente tipo, ¿no? Justo esta pregunta se está estudiando y yo creo en un par de meses vamos a tener esta respuesta y sería muy bueno que podamos mezclar vacunas, porque por ejemplo ahorita ha llegado a Bolivia el Sputnik V y por algún motivo no puede llegar otra vacuna a tiempo, tal vez podríamos usar otra vacuna de otro laboratorio sin ningún problema, eso sería muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a esperar esta publicación final. De acuerdo. Marcia pregunta, ¿por qué no se vacunará a los menores de 18 años? Bueno, uno, porque no se han hecho todavía los estudios en este grupo de edad, ¿no? Y siempre los estudios de vacunas, hay grupos vulnerables que principalmente se estudian al final, y son los grupos de mujeres embarazadas y niños sobre todo. Entonces, después de que los estudios han mostrado eficacia, seguridad, sobre todo en adultos, después se pasa a hacer estudios en niños y mujeres embarazadas. Ese es uno. Y otro, porque es una población que, como les mencionaba antes, afortunadamente no es el problema, entre comillas, ahora. El problema ahorita de las personas el objetivo de vacunar es disminuir enfermedad grave, que estos pacientes vayan a terapia intensiva y mueran, y el grupo que más está falleciendo es el grupo, los adultos mayores por encima de 60, 65 años. Entonces, por eso se está dando prioridad de vacunación a estos grupos. ¿Quién sabe más adelante que ya se controle las pandemias, haya más vacunas, puedan bajarse las vacunas? De hecho, nosotros hemos tenido una paciente grave de 13 años, muy grave en el hospital, y obviamente pues es un grupo que, como mencionaba el doctor que me antecedió, de 12 a 18 años también se puede empezar a vacunar. Pero eso se va a ver más adelante cuando haya más vacunas a nivel mundial. Así es. Bueno, César nos pregunta, ¿qué acciones preventivas se deben realizar para proteger a los niños? Y cuando un niño tiene el virus, ¿qué medicamentos debería tomar? Bueno, lo más importante de acciones preventivas es todo lo que hacemos nosotros con los niños en medicina es prevención, ¿no? ¿A qué me refiero? Desde que nace el niño, nosotros le tenemos que dar lo más importante, que es leche materna, sus vacunas, una buena alimentación, cuidados, etcétera. Todo eso nosotros hacemos prevención. Entonces, tenemos que trabajar mucho, mucho en eso, ¿no? Eso es lo más importante porque vamos a tener un niño sano, saludable, que va a estar con buenas defensas para poder enfrentarse a cualquier infección en el pasado, ¿no? Entonces, muy importante, ese es el mensaje preventivo que nosotros hacemos los pediatras desde que nace el niño. Buscamos ese objetivo de tener un niño sano para cualquier enfermedad que pueda
que pueda venir. Y obviamente eso está relacionado con el coronavirus. Por eso un paciente, un niño sano, que se alimenta bien, que tiene todas sus vacunas, que es saludable, etcétera, no necesitaría ningún suplemento vitamínico extra para un poquito reforzar el sistema inmunológico. Si tenemos un niño que va medio flojo con eso, no se alimenta bien o tiene deficiencia de algunas vitaminas, podemos darle un aporte vitamínico para reforzar un poquito el sistema inmunológico. Pero eso no va a prevenir que el niño se infecte, ¿no? Lo que sí puede ayudar es que reforcemos las defensas para que estas defensas estén preparadas, ¿no? Entonces, por eso el término a veces la gente lo asocia medicamento preventivo, es que yo voy a tomar eso y no me va a dar el coronavirus, ¿no? Muchas veces hasta se olvida de las medidas de protección que son las más importantes. Y en relación al tratamiento, lo que les había mencionado en la charla, depende, el tratamiento para este virus en los niños es sintomático, ¿no? O sea, si un niño tiene fiebre, tos, voy a dar un tratamiento para los síntomas, no para el virus. Y esto va a depender de la gravedad, ¿no? Entonces, muy importante que los niños que no están comportándose como un cuadro gripal o un resfrío, o están teniendo mucha fiebre, mucha tos, o no están respirando bien, tienen que acudir rápidamente con un médico porque puede ser otra infección o una complicación del virus, ¿no? Bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Patricia consulta, ¿qué síntomas o signos nos debe alertar en un niño que presentará una complicación del COVID-19? Bueno, lo más importante es los síntomas respiratorios, ¿no? Si bien hemos dicho que también los niños pueden tener síntomas gastrointestinales, los niños que se complican sobre todo muy parecido a los adultos con complicaciones respiratorias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos que nos pueden ayudar un poquitito? Uno, que la fiebre está durando más de 3, 4, 5 días y son fiebres altas, 38, 39 grados y no baja, ¿no? El niño le cuesta respirar, lo vemos respirar muy rápido, y un signo muy grave que ya quiere decir que está muy avanzada la enfermedad es que se ponen morados sus labios o sus dedos, ¿no? Eso llamamos nosotros cianosis, que le falta oxígeno. Es un poquito con los niños más grandes. Los bebecitos dejan de tomar leche, no quieren lactar, están muy irritables, ¿no? Son signos de alarma que nosotros siempre damos a los papás, ¿no? Si tienen estos signos que el bebé deja de lactar, no quiere lactar, ve que le cuesta respirar, respira muy rápido, está muy irritable, fiebre muy alta, lo tiene que traer. Uno, porque puede ser otra cosa más grave, ¿no? Puede ser una meningitis, puede ser una neumonía, puede ser una infección mucho más grave que el mismo COVID. Entonces, como esas infecciones son comunes en los niños, tenemos que detectarlas rápidamente. Obviamente vamos a pedir las pruebas para COVID, etcétera, sobre todo si hay el contexto epidemiológico familiar, pero hay infecciones mucho más graves que en los niños que nosotros investigamos a veces primero que COVID-19 porque son mucho más graves. Bueno, doctor, vamos a cerrar con esta pregunta de Grisel. Consulta, en el caso de los niños que tienen un antecedente de asma leve o rinitis y de problemas con las adenoides, ¿estos niños son más propensos a tener algún problema con el coronavirus? Sí, bueno, sí, o sea, todavía no hay muchos estudios al respecto, pero sí con los otros virus respiratorios. Y yo asumo que con el coronavirus va a ser lo mismo. Los niños que tienen problemas respiratorios alérgicos, sea rinitis alérgica, hipertrofia de las amígdalas o asma, tienden a tener con más frecuencia infecciones respiratorias y complicaciones de sus infecciones respiratorias, tienen a veces sinusitis o más complicaciones. ¿Y esto por qué? Porque normalmente nosotros en las vías respiratorias tenemos un mecanismo de defensas y las alergias respiratorias alteran este mecanismo de defensas, que es desde el moco que limpia la nariz, etcétera, y las defensas que tenemos en la nariz están alteradas o disminuidas en los niños con alergia. Entonces, estos niños son más propensos a tener infecciones respiratorias y más complicaciones de estas infecciones respiratorias. Asumimos que con el coronavirus también puede pasar lo mismo. Obviamente, esto habría que ver más adelante si realmente es igual que con los otros virus o es un poquito menos, un poquito más, todavía no lo sabemos. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ahí puede leer en el chat también que muchos de los asistentes están dándole las gracias por esta información.
Nosotros como World Vision estamos igual muy agradecidos con usted por haberse tomado el tiempo. Sabemos que ahorita es un momento muy complejo en el tema de los tiempos de los doctores. Así que muchísimas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga siempre, que pueda cubrirlo en todo momento. También agradecemos muchísimo a Unifrance. Acá está su representante, Paola Tavera, la licenciada Paola Tavera, que también nos ha colaborado mucho estos días difundiendo el evento, invitando también a sus estudiantes y gente de la universidad. Bueno, ha sido un gusto, un placer poder compartir esta noche con todos los asistentes. Nosotros también queremos compartir esta campaña que estamos haciendo también en pro del cuidado de los niños y niñas con ustedes. Nosotros, bueno, trabajamos bastante con el tema de salud en diferentes municipios de Bolivia. Estamos presentes en más de 130 municipios con en 130 regiones con proyectos diferentes que llegan a los niños y niñas más vulnerables. Y hoy estamos en esta campaña también. Y bueno, les comento por si a ustedes les gustaría también colaborar con ella. Pueden ingresar a nuestra página en Facebook, pueden ingresar a nuestra página web worldvisionbolivia.com.bo. Lo voy a poner también ahí en el chat. Lo pido por favor al equipo de World Vision que puedan poner ahí la página web y poder conocer un poco acerca de nuestros proyectos, de nuestros programas. Como les comentaba, estamos con esta campaña promocionando un kit de higiene para llegar a los niños, que este kit consta de diferentes artículos de higiene personal, de primer cuidado. Hay muchos niños en nuestro país que todavía no cuentan con estos insumos básicos, ¿no? Que son jabón, alcohol en gel, barbijos para poder protegerse. Entonces, hemos lanzado como World Vision este kit para poder ayudarles de alguna manera a cientos de niños que en este momento no cuentan. Entonces, los invitamos a que puedan entrar, puedan curiosear un poco nuestra página, y a los que quieran también pueden colaborar, pues siempre toda ayuda es bienvenida para la organización. Les agradecemos mucho por su tiempo, por su paciencia, por haber estado acá. Les recordamos que vamos a enviarles la grabación de este webinar a sus correos electrónicos. En un par de días lo van a tener, así que van a poder también repasar toda la información que hemos obtenido el día de hoy. Nuestro agradecimiento muy grande a todos. Cuídense muchísimo, tomemos estas medidas de prevención todo el tiempo, estemos pendientes, no bajemos la guardia. Muchas gracias y un saludo enorme a todos ustedes. Buenas noches.